y existencialismo. Veremos cómo juntamos la espiritualidad con la psicología, la espiritualidad con la ciencia, pues para promover un mayor bienestar, ¿vale? La espiritualidad es una filosofía, como veremos, vamos a ver qué es la espiritualidad o qué nos aporta la espiritualidad y sobre todo cómo o por qué beneficia tanto a la psicología y cómo este enfoque pues se va a quedar, o sea, será lo que va a predominar este siglo XXI, estoy seguro, porque es lo que le faltaba a la psicología por hacerla una disciplina totalmente efectiva y trascendente realmente a la hora o a la vez para acercarnos a las personas, para entender la persona desde su esencia y no desde los síntomas, ¿no? Como diríamos. Bueno, en este caso, si no me conocéis, creo que sí me conoceréis, pero si no me conocéis, bueno, yo soy Josep Casado, soy psicoterapeuta, ¿vale? Graduado en psicología y máster en acción comunitaria, desarrollo y cooperación, y soy el fundador de Psicología Espiritual y Existencial, ¿vale? Creo esta propuesta pues para acercar a la terapia una visión más existencial o espiritual de la vida para poder empoderar todos los aspectos de la persona, porque es a menudo lo que sucede que cuando se hace terapia, la persona muchas veces es como desplazada de su día a día o de su visión de la naturaleza o su visión del universo incluso. Y este desplazamiento, pues muchas veces empeora la situación vital, ¿no? Y bueno, veremos aquí cómo poder aplicar la espiritualidad, ya sea para descubrir nuestro propio autobienestar, para descubrir nuestro propósito, incluso si somos profesionales de la educación social o el trabajo social o maestros, trabajamos con niños o con grupos de personas, cómo podemos empoderar también o usar la espiritualidad para crear más armonía en el grupo y poder atender también a las capacidades que tenemos todos, independientemente de la situación o genética, ¿vale? Lo veremos. Um, en el... Bueno, aquí vemos el contenido un poco así, una pincelada, vamos a ir rápido. Hay 9 puntos, ¿vale? El último es una sorpresa y los otros van a ser muy sencillos. Cada punto demoraremos unos 5 o 10 minutos aproximadamente, por lo que los vamos a ir viendo de forma sencilla. Y vamos a ver concretamente qué es la espiritualidad, primero antes que nada. Vamos a hablar de los mitos y las verdades que hay detrás de la espiritualidad, porque hay cierta confusión. Por ejemplo, desde la psicología espiritual, tiene el apellido espiritual y aquí veremos de qué se trata, pero también encontramos, por ejemplo, la terapia espiritual, ¿no? Encontramos el coaching espiritual, incluso fisioterapia espiritual, también nos hablan de nutrición espiritual, sobre todo en redes sociales. Aquí esclareceremos un poco qué significa cuando nos encontramos todos estos temas que nos hablan de espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad, no? Bueno, veremos el origen de la psicología y cómo evoluciona con la espiritualidad, de dónde partimos y hacia dónde vamos. A nivel cognitivo y a nivel personal veremos cómo creamos la realidad a nivel científico, un poco acompañados por esa historia de la psicología, iremos viendo cómo todas las distintas ramas han comprendido, o las ramas más importantes, han comprendido el ser humano. Veremos cómo comprendemos, cómo descubrimos el propósito, qué es una crisis vital tan importante en la psicología existencial y en la vida mismo, ¿no? Tan importante las crisis vitales de tratar en psicología. Nuestras capacidades espirituales, las capacidades que podemos desarrollar para tener una mayor salud espiritual y salud mental, sobre todo. Capacidades estudiadas a nivel científico, por supuesto. Y hablaremos también de la psicoterapia espiritual y existencial que yo estoy desarrollando. Y lo último, pues será una sorpresa para los que duréis hasta el final, pues podréis acceder a una sorpresa, ya lo veréis, ¿vale? Tengo una sorpresa preparada. Entonces, sin, sin más demora, antes de lanzarnos, vamos a hacer una pequeña práctica, ¿de acuerdo? Una meditación muy sencilla que nos va a
a poner un poco en sintonía. Voy a detener un momento la... Eso es aquí. Dejar de compartir, ¿vale? Voy a detener un momento el hecho de compartir la pantalla. ¿Cómo se quita? No, no, tranquilas, ya eso lo hago yo, lo gestiono yo aquí la pantalla, está todo bien, ¿vale? En este caso, Hemos aparecido de golpe. sí, ahora Buenas me tardes. anclo yo. Creo que me estáis viendo todos, ¿no? En la parte central. Vale, Sí, lo que haremos es una meditación de stop, ¿vale? Muy sencilla que hago yo incluso en las consultas para conectar con las emociones, un poco con todo lo que tenemos dentro, ¿no? Con nuestro estado emocional. Para ello vamos a relajarnos, nos ponemos cómodos. Si hace falta, podéis dejar, si me estáis viendo desde el teléfono móvil, podéis dejar el teléfono en la mesa o así. Lo importante ahora es que me escuchéis, ¿vale? Y que estéis en una posición cómoda, con las piernas en 90 grados, digásemos, las rodillas, la espalda recta y las manos las podéis poner en las rodillas, ¿de acuerdo? Y sobre todo también la cabeza recta, el mentón, que no toque el pecho si estáis mirando hacia abajo, ¿vale? Una visión y los hombros también bien relajados, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo que vamos a practicar ahora es la respiración profunda antes de la meditación. Vamos a hacer un poco de práctica y luego haremos la meditación, que será sencillo. Entonces, para esta meditación vamos a respirar profundamente. Haremos una respiración profunda. Una respiración profunda se trata de inspirar, mantener el aire y esperar 2 segundos y luego expirar, sacar el aire y esperar 2 segundos. Este movimiento de inspirar y expirar es una respiración profunda, ¿de acuerdo? Haremos una prueba, por ejemplo, ahora, es decir, inspiramos hasta que no podamos más. Ahora aquí esperamos 2 segundos y expiramos. Esperamos 2 segundos. Esto sería una respiración y ahora volvemos. Inspiramos profundamente. Esperamos 2 segundos y expiramos. ¿De acuerdo? Y esperamos 2 segundos. Eso es. Es importante que estas respiraciones vayan, bueno, esto es una prueba, ¿eh? Vayan pues a vuestro ritmo en este caso, pero que sean profundas, que llenéis bien los pulmones y luego saquéis bien el aire, ¿de acuerdo? Siempre lentamente y sin marearos. Si os mareáis, recuperar la respiración normal, ¿de acuerdo? No, no debería por qué marearos, ¿eh? En este caso, por si acaso. Entonces, lo que haremos es la técnica del stop, que yo llamo. Es cuando paramos con el coche, vamos conduciendo y hay un cartel de stop, ¿no? En ese caso, ¿qué hacemos? Nos detenemos, frenamos y miramos a nuestro alrededor. Miramos a izquierda y derecha a ver si hay algún otro coche o miramos o esperamos a que el semáforo se ponga en verde para seguir avanzando, si es un semáforo. Pero lo importante es que frenamos y paramos, nos detenemos, observamos y luego volvemos a arrancar, ¿verdad? Entonces, lo que haremos ahora es un stop emocional, es decir, vamos a detenernos y haremos como una fotografía de ese momento en cuando nos detengamos, vamos a visualizar que hacemos una foto, pero esta fotografía no va a ser real, no va a ser física, sino va a ser interna, ¿no? Vamos a hacer una fotografía del momento teniendo en cuenta aquello que sentimos, lo que pensamos, las sensaciones corporales, ¿vale? Y todo lo que vamos viendo a partir de esta práctica. Y es así. Empezamos ahora tranquilamente, agitamos las manos como si quisiéramos salpicar un espejo que tenemos delante, ¿vale? Así unos segundos, genial, ¿vale? Y ahora haremos una respiración profunda, estando cómodos.
Inspiraremos profundamente. Aguantamos. Y expiramos. Eso es. Otra. Inspiramos. Aguantamos. Expiramos. Eso es. Y otra vez. Inspiramos. Aguantamos. Y expiramos. Eso es. Y ahora hacemos la fotografía en este momento y podemos recuperar la respiración normal. ¿De acuerdo? Ahora bien, podemos recuperar un poco la activación si tenéis por ahí agua, si tenéis la infusión o el té, lo que sea, podéis beber un poco. Tenemos esa imagen, tenemos esta fotografía que hemos hecho en ese momento. Ahora vamos a ver la fotografía. ¿Qué sensaciones hay? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué pensamientos sentimos? ¿No? ¿Qué sensaciones corporales? En este caso, por ejemplo, hago yo mi exploración. Me siento en la fotografía, sobre todo, bien. Me siento incluso ahora animado, ¿no? Como vigoroso. Después de las respiraciones me ha dado tranquilidad, sobre todo, pero también un poco de tensión, ¿no? Tensión, en mi caso, porque es súper sorprendente. Hoy ha sido un día, no sé cómo, pero esta mañana ha hecho mucho viento por aquí y iba justo mi madre con mi abuela en coche y se les ha caído un árbol encima, chicos. No se han hecho daño, ¿vale? No os preocupéis, pero wow, esto me afecta y voy, es como que estaba en mi eco de pensamiento. Entonces, uf, se nota un poco, bueno, pero está bien, ¿no? De darse cuenta de lo que afecta, de lo que no. También tengo muchísimas ganas de, bueno, estoy muy contento y muy animado de estar aquí en el taller y todo. Así que genial. Eso es un poco. Quizá tengo un poquito de frío en los pies, ¿no? Bueno, pues me voy a calzar porque tengo normalmente las zapatillas, pero me descalzo. Me voy a calzar. Y eso, ¿vale? Y bueno, si queréis dejar por aquí en comentarios, si queréis o en el chat, ¿vale? Por aquí tenéis una pestañita de chat, o si alguien se anima a compartir un poco qué es lo que ha sentido, genial. Yo Si he quieres, sentido, perdón, Vale, el que mira, quiera, sí. Celestina, dale, ¿Quién, perdona. quién habla? Bueno, si queréis, sí. Celestina, ¿era que querías? Sí, ¿se me oye? Sí, genial, Ah, vale. Bueno, pues estaba muy tranquila y ahora estoy súper tranquila. genial. Sí, Vale, vale. Ha tranquilizado, ¿no? Ha bajado un poco. sí, más relajada. También hace Genial. mucho viento por aquí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. A mí me lleva, Hoy, pues muy poquito y me lleva. Pero bueno, venía bien, ha sido un día tranquilo y ahora pues estoy muy bien. genial, qué bien. Gracias. Gracias por compartir, Celestina. Bueno, pues yo referente a lo que acabas de comentar del tema de la foto, la Sí, primera, la primera imagen que me ha venido ha sido una foto de boda, wow, una boda. sí. He sentido felicidad, pero al rato no. Es como un Vale, vaivén. un vaivén. Esa, bueno, si quieres preguntar, si quieres empezar
mm, profundizar un poquito. ¿Esa boda era un recuerdo o es como un sentir o algo que has visto emocional Bueno, o algo más? exactamente es la boda mía. Ah, Es de vale, una foto que me ha venido, ha sido algo fundamental, porque es una foto especial, vale. pero he sentido alegría, un recuerdo bonito, pero al rato no lo he sentido igual. Ha sido como un instante. Vaya, quizá Es lo que hay tengo. nostalgia o algo que se mezcla. Bueno, interesante profundizar en ese sentimiento. De todas formas, no necesariamente debe de ser algo malo, ¿eh? O sea, No, esto no. quizá indique el momento presente, ¿no? Hemos conectado mucho con el momento presente eh, y quizá, bueno, tenga algo que ver con cierta nostalgia o no lo sé. no sé. Es lo que me ha venido, ha sido la foto de acordarme, Interesante, sentir la felicidad y a ratino sentirme lo contrario, una sensación muy rara. interesante. Bueno, podemos charlar luego, si queréis, cuando acabemos el taller, podemos hacer un poco de puesta en común y luego podemos dar opiniones, ¿no? Después de ver todo el contenido, si queréis, y si no, Vale. bueno, hacemos preguntas o lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues Josep, sí. soy Adela, ¿qué tal? Ah, Mm, Adela, ok, me lo he perdido, lo de la foto, porque me han llamado justo por vale. teléfono. Así que, pero Justo justo, llaman, ¿eh? y era Claro, algo que tenía que atender urgente. Y no puedo decir nada porque no. claro, claro. No, no te preocupes. En este Ah, caso, estoy muchas grabando el gracias. vídeo, Sí, ¿vale? Y sí. seguramente lo voy a compartir con los que habéis asistido, así que para que tengáis el recuerdo lo podráis volver a ver y podréis Muy hacer bien, otra vez la meditación y la de respiración, acuerdo. ¿vale? Gracias. No, sí, todo lo he hecho, pero justo cuando la foto, llamada. Ah, ostras. Justo ahí, llamada. ¿Y Bueno, no antes pasa nada. tenías algún sentir, alguna emoción o algo que hayas observado Estaba nerviosita porque es la primera vez que yo hago esto, o nerviosa? sea que Vale, vale. Ojo, Vale, no es vale, que lo haga genial. todos los días. Pero por lo demás, estaba bien, estaba tranquila, estaba respirando, Entiendo. pero Muy bien. no puedo hacerlo. Bueno, pues nada, corto Claro, y vale. continuamos. Genial. Pues muchas gracias, chicos, por animaros a comentar vuestra experiencia. Y ahora sí, vamos al grano con otra vez compartir pantalla y estábamos aquí, ¿eh? Ahí está. Estábamos con la tabla de contenidos, nos hemos quedado. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Bueno, supongo que lo veis bien y sí. me escucháis y veis bien todo, ¿no? Perfecto, Ujú. Sí, sí, se ve todo. ¿vale? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Primero de todo, para empezar, nosotros cuando escuchamos espiritualidad o cuando lo leemos, por ejemplo, o cuando alguien nos habla de espiritualidad o cuando hablamos de espiritualidad, tenemos algo, alguna idea, ¿no? Nos formamos, ya sea una experiencia personal o una creencia o un prejuicio. A veces hay personas que se ven también en redes sociales que hablan. Todos tenemos una creencia, una imagen formada sobre qué es la espiritualidad. A continuación, os voy a enseñar distintas imágenes que hablan de la espiritualidad. Por ejemplo, no tan rápido. Esta chica aquí meditando, ¿creéis que es una imagen espiritual? ¿Muestra espiritualidad esta imagen? Conexión más bien, ¿no? Conexión. Claro, fijaos, cuando hablamos de espiritualidad, por ejemplo, y enseñamos distintas imágenes, nos sale la palabra conexión. Vamos a ver otra imagen. Es totalmente distinta, ¿eh? Sí. No hay color. También Es como, muestra, ¿sí? como conexión interior, ¿no? Conexión interior. Sí, cierto. La escogí precisamente
para crear el contraste. En esta primera imagen vemos exterior, vemos a la chica de espaldas, vemos el viento, vemos las nubes, el agua, colores cálidos, ¿no? Vemos colores. En cambio, esta es una foto más fría, blanco y negro. Vemos al chico de frente, pero es otro tipo de conexión, ¿verdad? Sí. Pero ambas totalmente opuestas, ambas muy espirituales. Pondremos ahora otras imágenes. Esta, totalmente distinta. Pero esta, ¿creéis que también puede ser espiritual? Esta imagen habla de espiritualidad. La hemos visto en muchas veces, en muchas publicaciones. Bueno, vemos un reflejo, vemos aquí A mí como una neblina, A mí me transmite tranquilidad. tranquilidad, A mí equilibrio. equilibrio. Equilibrio, ¿eh? Sí, sí, es que está esto, ¿eh? También se relaciona, bueno, vemos conexión exterior, conexión interior, tranquilidad, equilibrio. Todo esto nos habla de espiritualidad. Ahora otra imagen, un símbolo. A Una mí me flor, transmite muchas cosas. Esta muchas cosas, ¿eh? Claro, emociones. exacto, ¿eh? Emociones. Por el Día de los Enamorados, muchas personas se regalan flores o se regalan rosas. Hay personas que, por ejemplo, en San Jorge es tradición aquí en Cataluña regalar una rosa a las mujeres o un libro a los hombres. Antiguamente se hacía así. Recibir una rosa es una señal de amor, ¿no? Una señal de, de estima, una señal de, es un símbolo de amor, ¿no? Y cuánto significado le damos también a un símbolo, ¿verdad? Sí. Aquí vemos otro símbolo también, ¿no? Una representación de la arquitectura. Hay personas que contemplar formas geométricas. Antes por el grupo, por esta también puse esta imagen. En el grupo me acuerdo que el día 11 del 11 había como una sincronicidad que se veía en el rosetón de una iglesia, se veía la forma. Bueno, hay personas que también contemplan la arquitectura como espiritualidad, el arte. El arte puede ser espiritualidad también. Bueno, vemos un montón, ¿no? Es como que de repente se está abriendo todo los significados de la espiritualidad. Ujú. Aquí también, esto ya es más religioso, ¿no? Sí. Pero para muchas personas esto también va a ser espiritual. La fe, la entrega, ¿no? La comunidad, muy importante. Por aquí vemos congregaciones de personas que crean una comunidad, ¿no? Crean un conjunto de creencias, unos valores compartidos y que permiten dar una explicación a un fenómeno, ¿no? A un fenómeno o a algo que comparten, a una forma de hacer también, ciertos rituales, ciertas prácticas culturales también. Es algo complejo, es algo compartido a la vez que... Exacto, un sentir, un sentimiento, ¿eh? Otra foto. Esta ya cambia, ¿eh? No sé si habrá alguien de Argentina por aquí. Normalmente pongo esta foto porque hay varias personas de Argentina, aunque curiosamente hoy no hay muchas. Bueno, podría ser Messi o podría ser Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ¿vale? Claro, en este caso, esto es espiritualidad. Aquí muchas personas se dan cuenta qué diferencia hay, ¿no? En esta primera imagen tienen un dorsal, tienen por ejemplo, un ropaje característico, tienen ropas características. En el fútbol tienen los dorsales, los colores del equipo, el escudo, el símbolo, ¿no? Que, por ejemplo, en una cofradía cristiana tienen los símbolos o las órdenes, tienen una iconografía de identidad. Tienen aquí también en el fútbol, tienen el escudo. Es una congregación de hombres también, bueno, de personas que se reúnen para celebrar un acto que los identifica, un acto cultural. Y lógicamente, pues en este acto se conocen un poco más, no forma parte de la identidad. Luego veríamos que cada uno, radicalismos nunca son buenos, ¿no? Pero ni en religión, ni en fútbol, ni nada. Pero sí que como deporte puede contribuir al bienestar
y podría ser incluso algo muy espiritual, ¿no? Porque se comparte una forma de ser, se busca como un propósito, ¿no? En este caso amistoso, es como un encuentro entre dos equipos y uno celebra de alguna forma lo que le identifica a él, a su equipo, ¿no? De alguna forma. Triunfo. El triunfo, claro, ahí está. El triunfo también, ¿eh? Un sentimiento que, claro, el sentimiento de Maradona también es profundamente espiritual para él en este caso, ¿eh? Gracias. Luego, otro símbolo que no tiene relación, pero por bien y por mal también, claro, pero también podría ser considerado una espiritualidad. ¿Qué creéis? Bueno, Por lo que hemos visto. Totalmente, sí. Yo Sí, creo, ¿no? sí, yo Es que creo que es realmente energía, es un para, intercambio de energía. para mí realmente todo es espiritual. Mm. Incluso yo tengo muchos conocidos que no tienen, Vale. o sea, realmente pasan completamente de lo que entendemos por espiritualidad, es decir, el alma y todo esto, y están súper conectados. O sea, Claro, cierto. ellos no dicen espiritualidad, pero están conectados y les va muy bien. Sí, sí. Claro, gracias David por la aportación también, ¿eh? Claro, no hablan de espiritualidad, no hablan de ciertas cosas que muchas personas adjudicamos a espiritualidad, pero pueden experimentar felicidad, ¿no? Pueden experimentar esta conexión. Claro, cada uno tiene su propia espiritualidad, ¿no? En este caso, si nos volvemos a hacer la pregunta, ¿qué es la espiritualidad, no? Yo no hablaría tanto de espiritualidad, sino hablaría de espiritualidades, ¿no? O hablaría primero de personas y luego en cada persona ir a preguntar qué es su espiritualidad, ¿verdad? o también por cada momento que tengas en la vida, porque Claro, según la situación necesitas una meditación distinta, por decirlo de alguna manera, o enfocarlo de alguna manera. Yo ahora mismo, si veo al futbolista, me siento identificada cuando por mi trabajo, cuando lo logro, ¿me entiendes? A lo mejor en ese momento, claro, pues tengo ese momento, pero a lo mejor estoy un día en la playa, que estoy sentada y tengo ese momento también. claro, Entonces, es un claro, poquito de todo. claro. Sí, sí, claro. Es un conjunto, ¿eh? No es algo tan definido, no es algo tan definido como el significado que vemos en una imagen, pero sí que, claro, muy buena reflexión, es un sentimiento que no necesariamente tiene que darse en un lugar o en un acto concreto. Muy bueno. Bueno, lo que hemos visto un poco, esta es la definición que yo le doy. Es una dimensión personal que va más allá de la experiencia sensorial, es decir, cuando hablamos de espiritualidad, es un sentir interior que no se relaciona con la experiencia sensorial. Estas definiciones están extraídas de Enric Benavent y de Koenig, ¿vale? Lo podéis encontrar en el libro de Psicología Espiritual Existencial, ¿vale? Porque, bueno, parte de esta información se incluye en el libro, como aquí también en el taller veremos información adicional, ¿vale? Y estas definiciones están extraídas del libro, entonces estos dos autores, bueno, me encanta, me gusta mucho estas definiciones y por eso las he incluido aquí, ¿no? La dimensión que va más allá de una experiencia sensorial y una dimensión interior que comprende el significado de la vida o el significado de las relaciones con las personas que nos relacionamos, con la comunidad, con la familia, ¿no? Hay con estos distintos núcleos de relaciones y con la experiencia en el mundo, con el universo, diríamos, con lo absoluto, ¿no? La imagen del absoluto también es muy, muy personal. Y, lógicamente, esta imagen de la espiritualidad o esta comprensión nos permite dar un sentido a la vida o un propósito para adaptarnos a las situaciones, cultivar la resiliencia, sentir bienestar
y también ¿por qué no? Una identidad en una comunidad. Luego, aparte de esta definición, ahora vemos quizá un poco más claro qué es la espiritualidad, pero hay también ciertos mitos, ¿no? Ahora veremos un poquito qué no es la espiritualidad o esas creencias que tenemos a menudo. Esta es una de las que más me comentan. Estos mitos los he ido actualizando porque, bueno, al principio hice unos, pero después con la experiencia en redes sociales y en el día a día, pues he ido escuchando más. Aquí muestro los más frecuentes. Se puede dar la persona que comenta, yo no soy espiritual porque no creo en Dios, ¿no? Claro, vosotros mismos ya lo veis, lo hemos visto antes, ¿no? No se necesita creer en un Dios para ser espirituales. Aquí lo indico como que la espiritualidad puede ser atea, ¿vale? Porque precisamente la espiritualidad está en sintonía con los valores positivos vitales. Puede ser cualquier aspecto que nos dé una comprensión mayor de la vida, ¿no? Puede ser ciencia, sobre todo, y eso lo he comentado en algún directo también en mis vídeos, ¿eh? Hay científicos que tienen sus comunidades, sus rituales de investigación en laboratorios, sus seminarios, ¿no? Que son como estos encuentros o como estas misas, congregaciones, ¿no? Sus época de hacer exámenes, por ejemplo, corregir exámenes. Hay todos unos rituales de los, bueno, escribir, ¿no? Observar metodología científica, todo. Bueno, todo esto es un mundo, ¿no? También de significados y una metodología que nos acerca sobre todo a una comprensión mayor del mundo. También el coleccionismo, ¿no? O clasificar objetos. Quizá sería un poco más una espiritualidad más materialista, pero para un coleccionista otra cosa sería el síndrome de Diógenes, ¿no? Que sería como acumular todo. Sí, como un sinsentido, ¿no? Pero coleccionista estamos hablando de alguien que, por ejemplo, colecciona tazas, tazas de té, por ejemplo, porque en un momento de su vida le regalaron unas tazas, tenía un valor emocional muy grande y dijo, pues bueno, voy a empezar a acumular más tazas o voy a cambiar un poco el tipo de taza, voy a hacer, pues, voy a ampliar, ¿no? ese detalle, ese objeto que a mí me trae tal recuerdo, pues voy a ampliar un poco el alcance y voy a cultivar este significado también, ¿no? Y el coleccionismo muy útil también para organizar incluso sensaciones o proyecciones en objetos de valor, ¿no? Bueno, jardinería, por supuesto, la contemplación a la naturaleza y el ejercicio y la naturaleza también. Cómo vivimos en el mundo, cómo nos relacionamos con esta parte más armónica en el mundo, ¿no? En cómo contribuimos incluso en la naturaleza o en el bosque, cómo cuidamos el medio ambiente. Todo esto son valores muy espirituales también. ¿Vale? Otro mito. La religión es espiritualidad. ¿Vale? Esto es quizá un mito del otro lado, ¿no? Las personas religiosas muchas veces hablan de la espiritualidad como su espiritualidad, como la única espiritualidad, pero tampoco es así. Como hemos dicho, la espiritualidad es muy amplia y la religión, por ejemplo, puede ser el cristianismo, el islam, el judaísmo, ¿no? El hinduismo, el budismo, son formas de espiritualidad, ¿no? La religión es una práctica espiritual en un contexto geográfico, histórico, concreto que aparece, ¿no? Luego, a través de Internet, las fronteras, por suerte, seguramente las fronteras se funden un poco y podemos llegar a más horizontes, ¿no? Con la espiritualidad. Pero la religión originalmente, la religión pura, comunitaria, se ubica en una espiritualidad, ¿no? Luego podríamos ver otras formas, otras
esencias que componen nuestra experiencia dentro de esta gran esfera de la espiritualidad, ¿no? Hay otros mitos como este, me ha salido un montón, ¿eh? Dicen, yo no soy espiritual, no creo en fantasmas, ¿no? Bueno, aquí hay que diferenciar el espiritismo de la espiritualidad. El espiritismo es el siglo XIX, 1800, Allan Kardec, por ejemplo, que empezó a hacer todos estos experimentos de la Ouija, de los espíritus, fantasmas, ¿no? Un poco contactar con el más allá, canalizarlos, los mediums. Bueno, y luego también angeologías, ¿no? Demonologías, tarots, prácticas, o el péndulo, por ejemplo, ¿no? Todo esto son prácticas que se relacionan con la espiritualidad, pero estamos ahí en el mismo motivo que en la religión, ¿no? Todo esto puede ser espiritual, pero forma parte de esta esfera, ¿no? Todos son partes o formas de espiritualidad, todos son formas de ser espirituales. ¿Vale? Otro mito es que la espiritualidad es algo paranormal, ¿no? Como muchas veces se relaciona con los fantasmas o con los espíritus, con el más allá, se relaciona con lo paranormal. Y para nada, o sea, la espiritualidad no es una paraciencia, sino que se estudia a nivel científico. Y en el libro tenemos cada vez, bueno, y ahí hay cada vez más literatura que nos habla de la ciencia detrás de la espiritualidad. Luego hay en neurología que se está experimentando sobre todo cómo el budismo y ciertas prácticas meditativas aumentan la actividad cerebral o la disminuyen, regulando así la activación cerebral del estrés, de la ansiedad o del estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Cómo la meditación y ciertas prácticas espirituales nos ayudan a controlar la ansiedad, como es el mindfulness. El mindfulness es una meditación originalmente budista que tiene efectos totalmente demostrados por la ciencia, porque el hecho de vivir en el presente y de alguna forma meditar, como la técnica que hemos hecho en el stop, de hacer una fotografía o el respirar, permite, pues aparte de que nos oxigenamos más, nos detenemos un poco, nos centramos más en la mentalidad presente y esto es muy positivo. También algo que cuento con más detalle en el libro, ¿vale? De psicología espiritual existencial, esto lo podéis ver también en el libro, ¿vale? Hago mención. Pero también se ha demostrado por Koenig, que es un grupo de investigadores en el año 2000, se demostró que la meditación mejora la inmunidad en pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Entonces, ¿cómo es eso posible? Porque, bueno, la meditación nos relaja, ¿vale? La meditación permite relajarnos y al relajarnos es como que activamos los neurotransmisores de un estado relajado. Es decir, si vivimos con ansiedad, aparte de posibles síndromes o posibles trastornos, enfermedades, eso acentúa sobre todo la segregación de adrenalina y la adrenalina luego produce el cortisol. Y el cortisol sabemos que a largo plazo es nefasto, o sea, nos debilita muchísimo el sistema inmunológico, debilita ciertas funciones del organismo, la capacidad de regular el día y la noche, por ejemplo, a consecuencia del estrés o los estados de vigilia, el sueño, podemos tener más insomnio, etc. Y con la meditación estamos reduciendo la ansiedad, por lo que reducimos la adrenalina que segregamos, por ende reducimos el cortisol. De esta forma regulamos mejor el sueño, regulamos mejor los ritmos los circadianos, el hecho de estar en vigilia, ir a dormir, de estar despiertos. Y luego también, sobre todo, reduce o sea, potencia el sistema inmunológico, por ejemplo, ¿vale? Habría otros beneficios, ¿eh? También se está experimentando desde los años 80 o así en California. Creo que es Michael Selinger,
que crea el experimento del casco de Dios, ¿no? A partir de la estimulación de esta región temporal del cerebro, bueno, sería esta región de aquí, las personas sienten como fenómenos que dirían trascendentales, ¿no? Sienten como desdoblamientos astrales, sienten todas estas experiencias profundas. Si se estimula el cerebro con esta área de aquí más temporal, pues se puede provocar esto, ¿no? Percepciones y estados místicos incluso. Cuando una persona experimenta un estado místico, por ejemplo, un medium que canaliza cierta información, también se ve en el ordenador que se activa toda esta área temporal del cerebro, ¿no? Que está muy conectada también al sentido musical y al oído. Quizá por eso en algunas ocasiones la gente dice que escucha voces o canaliza mucha información o procesa, más bien dicho, mucha información auditiva, porque se estimula el área del cerebro que se encarga del procesamiento auditivo también. Como curiosidad, hay muchísima información, por eso digo, hay muchísima información en ciencia que nos permite también explicar la espiritualidad, por lo que la espiritualidad no es una paraciencia, no es algo paracientífico o efectos que van en contra de la ciencia, sino que la ciencia siempre va a favorecer la espiritualidad. Y eso es el principal beneficio de la psicología. Ahí hablaríamos, habiendo visto estos mitos, hablaríamos, ¿eres una persona espiritual? O más bien dicho, ¿cómo es tu espiritualidad personal? Si a alguien le preguntas, ¿eres una persona espiritual? Pues quizá pueda decir sí o no. Probablemente la gran mayoría te diría que sí, aunque habría gente que te diría que no, pero no nos dice ninguna información esta pregunta, ¿no? Nos quedamos igual. ¿Qué significa la espiritualidad, ¿no? Entonces, si preguntamos, ¿cómo es tu espiritualidad personal? Lógicamente luego ya empezará a decir, vale, pues yo creo en tal, yo siento que tal, o crees en Dios, crees, o en qué comunidades te sientes más cómodo, más cómoda, etcétera. ¿Cuál esta pregunta sí tendría más valor? Entonces, bueno, hay un comentario en el chat. Sí, no he terminado de leerlo. ¿El qué os referís? Ah, el mensaje de chat. Ah, Marc, que acaba de llegar. Perfecto, Marc. Un placer. ¿Me veis? Es que aquí no me veo en pantalla. Sí, yo te veo. Ah, no te veo, Marc. Tienes como la cámara desactivada, creo. Mm. Ah, a mí me sale como que estás activando vídeo, pero no recibe. A lo mejor es que se deben aceptar los permisos de la aplicación de Zoom. Si se acepta el permiso de Sí, imagen, a mí me los ha pedido. sí, los pide, ¿verdad? Sí, a mí sí. A veces te pide, ¿aceptas el permiso y tal? Sale la luz, aceptar los permisos. Sí. Vale. Bueno, seguimos. Sí. Entonces, ahora vamos más al grano, ¿no? Dentro de estas formas de espiritualidad, dentro de estas formas también en cierta medida culturales, tenemos el tema de la psicología, ¿no? La psicología nace de dos raíces griegas. Por una parte tenemos psique, que significa alma o actividad mental, es esa parte invisible del ser que está escondida, y logía, que es estudio, tratado, disciplina o cuerpo, ¿no? Digamos, es el estudio del alma. Sencillamente nace con un nombre muy bonito, realmente, psicología. Realmente los primeros que estudiaron la psicología, podríamos hablar de filosofía, podríamos hablar de los alquimistas antiguos o personas que trataron esta mente invisible como un espíritu, como un alma, ¿no? Todo esto contribuyó a crear la imagen que daría lugar luego a la psicología. Todos estos estudios que de alguna forma buscan comprender qué es este mundo invisible mental, ¿no? Lo que no se ve del ser, ¿no? Y cómo, por qué sufrimos, cómo sufrimos y cómo podemos crecer y resolver este sufrimiento. Luego ya será sobre el año, creo que es el siglo XIX,
1856 o algo así, que Wolf es un alemán que crea el primer laboratorio de psicología, ¿vale? Y él antes no se llamaba psicología, era medicina o eran los filósofos o los alquimistas que estudiaban el ser humano. Pero Wolf en el siglo XIX crea el laboratorio de investigación de psicología y él es como que acuña el nombre, psicología. Acuñó el nombre precisamente a través de estas dos raíces. Y a partir de ahí, pues empezó la aventura de la psicología. A partir de ahí ya se ramificó totalmente a como Wolf propone el laboratorio como estudio de psicología. Hubo la gente que lo aceptó y dijo, vamos a estudiar la introspección, el discurso interior, las proyecciones de cada uno, un poco las creencias que tenemos. Vamos a estudiar pues todo este mundo interior, ¿no? Y nació así la psicología más analítica, ¿no? El psicoanálisis, como la estructura mental inconsciente, todas aquellas fuerzas interiores que nos hacen pensar o ser como somos. Y aquí tenemos a Freud y a Jung, sobre todo la parte europea, en Alemania, en Viena, en Austria, todo esto. Europa encarna quizá en la psicología la parte como más emotiva o más femenina, diríamos, pero luego a partir del siglo XX esto cambia, ¿eh? Pero sí que en el siglo XIX-XX Europa era muy sensible también por situaciones políticas, pero bueno, no nos vamos a detener ahí, sino que luego justo cuando la psicología como ciencia empieza a tener más estudios, más estudiosos y empieza a desarrollarse, nace también en América, sobre todo, y en la Unión Soviética, como la parte más masculina, la parte más racional, la psicología conductista. ¿Vale? Para los conductistas, el comportamiento humano es solo observable, es decir, lo único que nos hace distintos de un animal a los seres humanos es cómo nos comportamos, ¿no? Es decir, cómo aprendemos y ya está. Entonces, por eso los conductistas estudian a los ratones o a los perros, hacen experimentos, Pavlov o Skinner, condicionamientos con palomas, se han hecho muchos experimentos y luego los llevan del laboratorio al ser humano, ¿no? Es decir, se experimenta sobre el aprendizaje de los ratones y luego dicen que el ser humano actúa así. En cierta medida sí, pero claro, ahí hay un choque, ¿no? Porque está claro que el ser humano es mucho más. Luego, a raíz de esto, nace ya sobre mediados del siglo XX la psicología cognitiva, dando a explicar la respuesta cognitiva conductual. A ver, hay otra. Vale, no. Perfecto. Esto lo propusieron los conductistas, ¿vale? Porque es como una respuesta cognitiva conductual, pero que gracias a la psicología cognitiva se modificó, ¿no? Y de alguna forma esto explica cómo aprendemos nuestro comportamiento, cómo aprendemos también cómo comportarnos en distintas situaciones y cómo creamos el pensamiento. Por ende, con este sencillo esquema es como procesamos la realidad de alguna forma, ¿no? Y nos sirve muchísimo para entender creencias limitantes o patrones repetitivos en personas que pueden tener ciertos traumas o que pueden tener ciertas adicciones incluso, ¿vale? Y lo veremos aquí. La respuesta cognitiva conductual nos muestra que en base a lo que experimentamos y lo que aprendemos, nos comportamos, ¿no? No podemos tomar otra decisión que no la hayamos aprendido previamente, ¿no? Si nosotros aprendemos, por ejemplo, a que en un accidente o en una emergencia debemos de salir corriendo, pues saldremos corriendo. Pero quizá aprendemos escalada, ¿no? Quizá hemos estado toda la vida practicando escalada y ocurre una emergencia y decimos, bueno, pues aquí hay una pared escalable, me voy a escalar y no voy a correr, ¿no? Entonces, en una situación podemos tomar otras vías distintas dependiendo de lo que aprendemos. De esta forma,
se da el mecanismo de respuesta. Los mecanismos de respuesta son esos patrones que se dan frente a ciertos estímulos. Esto se muestra con este gráfico inferior, estas tres redondas, donde se muestran tres esferas, ¿no? La primera es la situación inicial A, que puede ser cualquier situación, ¿eh? Pero para atender su implicación práctica vamos a explicarlo como un miedo, ¿no? Como una situación negativa, porque también puede ser algo positivo, ¿eh? Pero no necesariamente, pero por su implicación práctica. Por ejemplo, una situación inicial A que nos da un pensamiento B y este pensamiento B nos da una respuesta C, la cual hemos aprendido. Aquí veremos ejemplos para que se pueda entender mejor. ¿De acuerdo? En este caso, una situación inicial de separación o pérdida, por ejemplo, en una situación de pérdida, la emoción es soledad. Esta soledad nos hace pensar, siempre lo estaremos, o no merecemos nada bueno, ¿no? Porque nos quedamos solos, sentimos esta soledad, y luego, en este caso, la respuesta que hacemos por observación, porque estamos en un entorno quizá perjudicial, podemos tener como necesidad de relaciones, de consumir inmediatez para satisfacer esta soledad. Entonces vamos a otras relaciones tóxicas sin cultivar estas relaciones positivas o la confianza, es decir, vamos directamente a buscar la compañía de cualquiera, ¿no? O, por ejemplo, consumir sustancias. En este caso, estas respuestas no son adaptativas o positivas, sino que nos llevan precisamente a volver a empezar, ¿no? Acentúan la soledad o esta situación inicial, ¿no? La soledad va a ser la emoción que va a desencadenar todo lo otro. Luego seguimos pensando que siempre estaremos solos o que no merecemos nada bueno y aumenta y vamos como experimentando este sufrimiento y estas situaciones pueden llegar a estancarse en grandes crisis vitales, por ejemplo. Otra situación, fracaso en un examen, por ejemplo, el carnet de conducir. Sentimos este fracaso, al fin y al cabo se describe como decepción o inseguridad, ¿no? Esta decepción o inseguridad nos lleva al pensamiento de no valemos para estudiar o estudiando no conseguiremos nada. Y eso nos crea la respuesta C, que es huir de exámenes, probar otra cosa o que nos baje la autoestima. En esta situación, al huir de exámenes o al bajarnos la autoestima, vamos a acentuar también más aún la decepción y la inseguridad, cosa que hará acentuar esta situación, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esto? Pues la clave está en el pensamiento, está en el punto B, porque en el punto B es cuando se genera la diferencia. Nosotros podemos pensar realmente libremente, podemos aprender para cambiar los pensamientos, podemos aprender para mejorar, podemos aprender rutinas nuevas, cambiar los hábitos, poco a poco ir motivándonos para que la situación de decepción e inseguridad inicial ya no se dé como los pensamientos de no conseguiré nada o no valgo para estudiar, sino que en esta nueva situación se vea como debo esforzarme más o debo ser paciente quizá, ¿no? Claro, si cambiamos estos pensamientos, bueno, esto podemos hacerlo con autoaprendizaje o incluso lo podemos hacer con un proceso terapéutico, ¿vale? Se da a la superación finalmente. Luego, al ser pacientes, pues podremos sentir más, podremos cambiar la situación. Ya no sentiremos decepción e inseguridad, sino que cambiaremos un poco la actitud y con la paciencia vamos a superar los estudios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y esto nos lleva a preguntarnos sobre los mindsets, ¿vale? Mindset es un término que se utiliza muchísimo en el coaching, que nos cuenta estos dos tipos de mindset, ¿no? Si tenemos un mindset fijo, es decir, un conjunto de pensamientos el cual se caractericen por creer que el fracaso es el límite
que no seremos capaces, por mucho que lo intentemos. Por ejemplo, la frustración es negativa. Aquí en estas imágenes se ve, no me gustan los retos, quiero tener pues, los caminos fáciles, mi potencial es algo predefinido, es decir, no puedo cambiar mi potencial, no puedo aprender, no puedo mejorar. Pues todo esto nos va a limitar la experiencia. Sin embargo, si tenemos un mindset o un conjunto de pensamientos positivos que nos ayuden a mejorar, pues aprenderemos. Esto es como la base. El fallo es una oportunidad para mejorar, para crecer, para cambiar. Yo puedo aprender cosas nuevas que me proponga, ¿no? Para salir un poco de esta situación. Los retos me ayudan a crecer. Mis esfuerzos y mis actitudes determinan el éxito realmente, o las habilidades que tengo. Pues eso ya lo vemos como más positivo. ¿Vale? Esta es la gran propuesta de la psicología cognitiva. Así, muchas veces, claro, en este punto, ¿cómo entra aquí la espiritualidad? Pues que la espiritualidad, como formas de hacer, formas de ser, formas de viajar un poco más hacia adentro, nos permiten dar cuenta de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas incluso. Con una comunidad, con unos valores, con unos pensamientos, podremos potenciar sobre todo nuestras formas de ser y darnos cuenta, ¿no? Autoconocernos más, tener más sensibilidad para seguir creciendo en este aspecto. ¿Vale? Después, ya digo, a partir del siglo XX, a la mitad del siglo XX, se da el salto verdadero que es un poco la fusión de todo lo que hemos visto antes y se empieza ya a surgir la psicología humanista. Aquí el ser humano también se encontró con lo peor de su especie, que fueron los conflictos que marcaron el siglo XX. Últimamente también tenemos conflictos. Por eso quizá seguimos avanzando en este aspecto, ¿no? Pero aquí en mitad del siglo XX se propuso el ser humano como centro. Realmente hubo muchos filósofos y psicólogos que tomaron conciencia de la importancia que es no pensar en procesos, no pensar en intelectualidades, no pensar en A, B, C. De alguna forma vamos a desmontar un poquito todo lo anterior, ¿no? Porque al fin y al cabo el valor de la experiencia puede ser muy personal. Es decir, para mí quizá el éxito va a ser aprender a estar solo, ¿no? No vamos a volver. Quizá para otra persona sea solucionar la situación. Para otra persona superar un examen va a ser bueno, para otra persona quizá cambiar de estudios, por ejemplo, ¿no? En este caso, yo empecé a estudiar química y no me gustó, cambié a psicología. Entonces, sí, en psicología descubrí mi mundo, descubrí un mundo ahí. Entonces, claro, hay distintas formas de adaptarse, ¿no? Cada persona es un mundo, por lo que la psicología humanista se acerca a la persona. Carl Rogers propone, bueno, y Abraham Maslow son autores muy humanistas, proponen esta psicología humanista. Y la psicología existencial, sobre todo, más tarde, sobre todo a partir de Viktor Frankl y filósofos como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Rollo May, que son autores existenciales muy recomendados. No sé por qué no puse a Rollo May aquí, pero bueno, Rollo May también muy recomendado. Luego, el Viktor Frankl propone la logoterapia, ¿no? Que sería como la tercera escuela de la psicología, aquella que también de alguna forma alimenta este proyecto, que es destacar la importancia del sentido de vida o el propósito vital en una situación de crisis, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos en un bloqueo, nos sentimos que de alguna forma sufrimos, ¿no? Tenemos esa experiencia de dolor, de sufrimiento. Encontrar el sentido a la vida muchas veces es lo que nos va a permitir también superar esa situación. Es una fuerza que nos ayudará a romper el esquema que veíamos, ¿no? Este esquema que vemos se rompe con el propósito. El propósito permite proyectarnos en otro círculo, ¿no? Más que círculo,
o ciclo, aquí destacamos la importancia del espiral, ¿no? De alguna forma, el propósito es la fuerza expansiva que expande el ciclo y lo vuelve una espiral, ¿no? Un símbolo muy positivo también que caracteriza el logotipo de psicología espiritual y existencial. La importancia de expandir el camino de la vida, ¿no? El pensamiento, el aprendizaje. Bueno, tenemos esto, Albert Camus, autores existenciales muy conocidos. Desde el existencialismo están como estas dos visiones opuestas, ¿no? Tenemos el mito de Sísifo como la descripción de Camus que habla del absurdismo, ¿no? Es todo como es absurdo, vamos a adaptarnos a la vida como podamos, ¿no? Un poco vamos a ir esforzándonos, vamos a ir, pero siempre va a venir el porrazo de alguna forma. Esta es una filosofía también como importante tener en cuenta, porque sí, van a venir porrazos, no van a venir siempre esos momentos de dificultad, pero eso no significa que perdamos la libertad. Jean-Paul Sartre nos complementa esto súper bien diciendo, somos lo que hacemos con lo que la vida hace de nosotros, es decir, tenemos la libertad de decidir con lo que ocurre. Dentro del margen de lo que ocurre, aún podemos reaccionar creciendo, esforzándonos un poquito más, o podemos reaccionar hundiéndonos. Y en este caso, abandonando, ¿no? La opción. Muchas personas dicen, ¿por qué seguir? ¿No? Pues si somos injustos, si estamos pensando en por qué seguir, deberíamos pensar, ¿y por qué no? O sea, ¿y por qué abandonar en este caso, ¿no? ¿Y por qué no, y por qué deberíamos no seguir también, ¿no? A veces va a haber frustración, va a haber la dificultad, pero se trata de entender que Sísifo es feliz cargando esa roca, ¿no? Es la satisfacción de cargar la roca de Sísifo que lo lleva a proyectarse en su realización personal. Llegar a la cima de la montaña cargando la roca. Eso sería un momento esto, ¿no? La realización. Vale, seguimos con Viktor Frankl. Como autor y creador de la logoterapia, él estuvo preso en un campo de concentración, bueno, en dos, y otros en Auschwitz y en Dachau, por lo que él descubrió que las personas que perdían ese propósito, ¿no? Las personas que sucumbían al peso de la roca de alguna forma, sucumbían, eran los primeros en morir en el campo. Las personas que mantenían el propósito resistían. Siempre habían decisiones adversas, pero de alguna forma cuando la persona tiene un propósito, automáticamente tiene como una fuerza interior que lo empuja a aguantar más. Vale, luego el propósito nos ayuda a seguir cuando lo necesitamos. ¿Vale? El propósito es único y personal, por lo que nos lo pueden decir. En terapia, sobre todo, yo no voy a deciros cuál es el propósito, ni ningún psicólogo debería hacerlo, sino que siempre se propone el propósito, se descubre, ¿no? Es algo que cada uno siente y hace como un clic que dice, por ahí es, ¿no? O por ahí no es. Puede cambiar en días o en segundos, dependiendo de la situación. Y eso sí es fuente de resiliencia, de capacidad adaptativa, de crecimiento y sobre todo se ve potenciado, muy potenciado con las creencias espirituales. La espiritualidad en este punto es la mitad del propósito, diríamos, ¿eh? La mitad del propósito son nuestras creencias, nuestra experiencia vital, en dónde estamos, con quién nos relacionamos, todo esto tiene muchísimo que ver. Y conociéndonos mejor, conoceremos mejor nuestro camino, por supuesto. Esencial tenerlo en cuenta. Y destacamos la frase de Jean-Paul Sartre. Somos lo que hacemos con lo que la vida hace de nosotros. Bueno, y vamos acercándonos ya un poquito al final, ¿eh? Bueno, vamos súper bien de tiempo, así que, bueno, ya falta poquito para llegar a la parte de sorpresa. Así que, bueno, si tenéis alguna pregunta, antes de seguir, chicos, si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia.
Josep, ¿puedo Sí, hablar? Sí, Es sí, que ahora he apagado el micrófono, más que nada, pues bueno, por respetar y demás. Pero mejor ya. me parece una pasada todo esto, el tema de la psicología, el tema de espiritualidad, ¿vale? O sea, si se une, me parece una pasada. Y estoy flipando y me está encantando escucharte. Más que nada, Muy bien. pues para comentarlo. Y Muchas eso, ¿vale? gracias. Y vuelvo a silenciar, ¿vale? Vale, vale, claro que sí, claro. Venga, Josep. Muchas Venga, gracias. venga. Bueno, va bien también levantar el ánimo un poco, ¿no? Vamos bien. Claro, sí, también. Sí, genial. Yo veo que es interesante, claro, a mí me gusta el tema, sobre todo hablar de psicología, porque se ve la importancia de la espiritualidad para la psicología. Podríamos hablar también de la importancia de la espiritualidad en otros ámbitos, pero aquí lo empezamos a ver ya. Es una herramienta muy buena para profundizar en la vida, porque como decíamos, depende de la comunidad y como veremos más adelante, el bienestar, nuestro bienestar depende muchísimo en cómo nos relacionamos con la comunidad y con esos valores, con esas creencias. Ahora empezaremos a ver la parte más de capacidades o cómo, bueno, porque hemos visto un poco la espiritualidad en modo teórico y un poco cómo pensamos, cómo creamos la experiencia. Y ahora vamos como a juntar un poco más esto, ¿no? En un tema como más práctico. En este sentido, la crisis vital es un tema que parte de ahí, parte de una confusión. En todos estos temas que hemos visto, no hay ninguna crisis vital igual. Y siguiendo con la presentación, vemos que, vale, Begoña ha mandado el comentario del psicoanálisis, por así decir, junto con análisis clínicos. Sí, sí. Claro, lo bueno de las, como hemos visto, yo creo que lo bueno de las fuerzas de la psicología es juntarlas y para comprender a la persona en su marco, en su ser, ¿no? No, no podemos hablar de personas sin hablar de genética, sin hablar de contexto, sin hablar de hábitos, sin hablar de vida, sin hablar de su día a día y todo esto, ¿no? Entonces, por eso es positivo. Eso es, genial. Vale, pues la crisis vital. Claro, la crisis vital, como hemos visto, puede darse en muchas ocasiones, ¿no? Cada situación es única, cada propósito es único, por lo que cada dificultad también va a ser única, como se muestra en la psicología existencial. Todos estos mitos del héroe, por ejemplo, como nos cuenta Joseph Campbell, cada historia personal es única, por lo que cada adversidad, cada desafío, en cada vida, en cada crisis, va a ser distinta. Crisis a nivel histórico proviene del griego, de la raíz griega de crisis. ¿Vale? Aquí vemos la palabra griega que significa crisis. A mí me gusta escribir crisis con K, aunque aquí no la he escrito, porque bueno, en castellano, digásemos, crisis se escribe con C. A mí me gusta escribirla con K realmente. Y eso lo señalo en todos los talleres que hemos hecho. La crisis como tal es una situación de cambio, ¿no? O de parálisis en la vida que produce un sufrimiento, ¿no? De alguna forma, nuestra experiencia vital o nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras expectativas o nuestro propósito se interrumpe o falla o debe de reajustarse. Y en este reajuste, en este camino, en esta etapa, nos desorientamos. En este sentido, es como que nuestra brújula interior, de alguna forma, está descalibrada, no encontramos como El esa norte. dirección, el norte, gracias, no encontramos la dirección que tomar, ¿no? Y eso crea una sensación de indefensión, de sufrimiento e incertidumbre, cosas que a veces debilitan o debilitan la resiliencia o aumentan la vulnerabilidad. Estas situaciones de crisis se pueden dar por dos factores, ¿no? Normalmente son factores de higiene
emocional que no tenemos, por ejemplo, falta de educación emocional, falta de gestión emocional, consumo de ciertas sustancias, exposición a hábitos negativos que nos predisponen, incluso factores genéticos, ¿no? Como decíamos, sentir estrés que aumenta el cortisol y eso debilita el sistema inmunológico, cosas así, nos estresa. Alteración de los horarios, incluso dormir de día, estar despiertos de noche. Hay ciertos estudios que dicen que estos cambios pues hay que tenerlos en cuenta porque pueden desestabilizar nuestro control o nuestra gestión emocional. Y luego están los factores desencadenantes, que es como eso que sucede, que hace que todo carezca ya de sentido, o como, claro, hay esos momentos a veces de accidentes o sucesos inesperados que nos cambian la vida de un momento para otro. Y ahí es muy importante tener en cuenta que la vida es un camino y a veces hay, como vemos en la imagen, hay bifurcaciones, ¿no? No sabemos por dónde ir. Lo importante es a veces tomar una dirección, casi más por fe que por razón, ¿no? A veces nos mueven todas estas creencias, nos mueve lo que sentimos, lo que creemos. Está bien equivocarse en este sentido. Aún mejor va a ser el rectificar. Por eso, el conocimiento siempre nos permitirá avanzar. El conocimiento, el aceptar la situación, la espiritualidad, el propósito un poco, conocerse a uno mismo va a ser la clave, la brújula, va a ser, digásemos, lo que va a calibrar la brújula interior. ¿Vale? Por eso hablamos de este paso de crisis a crisis, con K. Por eso, tener en cuenta este concepto de crisis con K, porque realmente yo no considero que una crisis sea mala, sino que sencillamente el hecho de asociar una crisis como algo malo es que pensamos que es malo incluso. Sí que es cierto que hay pérdidas o procesos muy dolorosos, pero eso nos da oportunidad a otra etapa, a otra vida, ¿no? Entonces, la pérdida se puede haber producido ya o puede haber un cambio irreversible. Por esto, en esta situación hay que tomarse a veces la vida como una aventura, ¿no? Una aventura para seguir, sobre todo con K, con la crisis esta eudaimónica, ¿no? Como esta K de esfuerzo, ¿no? De cargar la roca de Sísifo y sentir la satisfacción de que hemos podido llegar a la cumbre. A veces no se trata de hacer fuerza, ¿eh? A veces, cuanta más fuerza hacemos, más estrés, y a veces es bueno descansar. Pero el descansar es una dirección también muy válida en la vida. A veces la brújula de la espiritualidad nos enfoca a ir en la dirección de los cuidados, de la sensibilidad y de la comunidad. Para seguir con lo que calibra la brújula, claro, lo importante es ser en el universo, cómo somos, ¿no? Este sentir, todos estos valores personales que nos van a beneficiar en la crisis, estas direccionalidades, diríamos, estos 4 puntos cardinales de la brújula, es la armonía es el centro, por así decirlo, pero es la comunidad, la naturaleza, uno mismo y el universo en definitiva, ¿no? Todas estas direcciones nos van a ayudar a enfocarnos, a dirigirnos, ¿vale? Y aquí ya empezamos a contemplar qué significa cada punto, cómo viajamos por ahí y con qué capacidades, ¿no? Podemos ir, qué capacidad usamos, o sea, qué significa armonía con el universo, con uno mismo. Y aquí lo veremos, estas capacidades espirituales que también aparecen en el libro de Psicología Espiritual y Existencial, de mano de Martín Sánchez, que él las propone en su tesis, y también Ian Marshall y Dana Zohar nos hablan de la inteligencia espiritual, como esa capacidad para conocernos a nosotros mismos y como herramienta simbólica, podríamos decir, para calibrar la brújula de la vida que nos orientará tanto a nosotros como a los pacientes que tratemos en esta
en estas consultas, ¿vale? Porque o en terapia o en nutrición, ¿no? Porque es importante, o en fisioterapia, en todas las disciplinas es importante tener en cuenta esas creencias personales y el uso que se le dan, porque permitirán mantener más motivado a la persona para seguir adelante con este camino, con esta aventura que es la vida y seguir andando, muy importante. Hay una película de Disney de Buscando a Nemo, en donde hay una parte que se ve todo en la oscuridad y el pez, bueno, son unos peces, supongo que la habéis visto, y hay una parte que los peces dicen, sigue nadando, ¿no? O sea, da igual que esté todo oscuro, hay que seguir nadando, ¿no? Hay que seguir avanzando y un poco es eso, ¿no? Y ¿qué nos ayuda a caminar? ¿Qué es lo que nos empuja, ¿no? Un poco estas capacidades que vamos a ver ahora, que las podemos desarrollar. Esto ya es el final, es lo que va a cerrar el taller antes de llegar a la sorpresa, ¿de acuerdo? Por lo que aquí vemos, primero de todo, nuestras necesidades que debemos satisfacer. No me gusta mucho hablar de necesidades, por lo que vamos a pasar rápido. Francesc Torralba nos cuenta estas necesidades que son encontrar el sentido a la vida, el concilio y el perdón, reconocimiento por uno mismo y a los demás, cierto orden interior y seguridad en uno mismo, interior y no externo, conocer la verdad y comunicarla siempre en la medida que se pueda procesar, sentir libertad y protagonismo en la propia vida, un vínculo afectivo con seres queridos, amigos y la comunidad, una cierta oración con el prójimo y lo absoluto, la forma en que nosotros nos comunicamos con los demás o con el mundo es muy importante para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Es decir, oración no hace falta leer la Biblia versículo tal. Hemos visto que la espiritualidad no era religión, sino una oración es una forma de dirigirnos hacia eso, ¿no? Si salimos a la calle y decimos buenos días, o si salimos a la calle y decimos, siempre aparcas al lado del coche y no me dejas salir por la puerta, no sé qué, te voy a demandar, vete al carajo, vete no sé qué, ¿sabes? ¿Cómo expresamos nuestra visión? ¿No? Tenemos la necesidad de resolver este aspecto, ¿no? De estar como en paz con el prójimo y el absoluto. Orar en positivo en este aspecto. Usar simbología y rituales que nos motiven, que nos den identidad y, por supuesto, soledad y silencio voluntarios. Lo involuntario o el exceso siempre es malo, pero hay momentos en donde el silencio y la soledad voluntaria nos hacen mucho bien, como este retiro personal. Esto, Enrique Martínez, eso es, Enrique Martínez nos habla de las capacidades espirituales, que es precisamente la capacidad natural de dar respuesta a estas necesidades. Y eso sobre todo es uno de los objetivos que podemos desarrollar en la terapia, ¿no? O en un acompañamiento o en un servicio espiritual. Es decir, de alguna forma nosotros tenemos la capacidad de vivir la vida trascendiendo la mente y el cuerpo, es decir, o unificándolos, ¿no? Poder estar en sintonía con nuestros valores sin hacer reducciones biológicas, ¿no? Sin compararnos, sobre todo, distinguir la conciencia de los pensamientos, aprender a percibir como la dimensión más profunda, a ser críticos, a desarrollar esta sensibilidad por encima de la apariencia o la superficialidad, que nos dé más seguridad. Eso, cuanto más profundo vamos, a veces más seguridad sentimos. Y cuanto más respeto hay, cuanto más aceptación hay, más seguridad también. El desarrollo espiritual se da sobre todo cuando vamos avanzando en la inteligencia. Esto se propone por Ian Marshall y Dana Zohar en su libro de inteligencia espiritual. Bueno, es Spiritual Intelligence, es en inglés, pero nos hablan de esta distinción entre las tres inteligencias. A ver, vale. La distinción entre estas tres inteligencias
¿no? A nivel evolutivo, a nivel orgánico, la inteligencia primal son los instintos, la territorialidad, algo pre-racional para la supervivencia. Eso todos los animales tienen esta inteligencia, ¿no? Podríamos ver. Luego hay una segunda fase que es la inteligencia instrumental racional, como inteligencias múltiples, usando la lógica, la inteligencia verbal, musical, espacial, natural, intrapersonal, interpersonal, emocional, financiera, incluso corporal, kinestésica, hablan, bueno, de varias inteligencias que nos permiten racionalizar, ¿no? Hay ciertos animales con cierta inteligencia lógica, con cierta inteligencia emocional. Los animales, por ejemplo, los perros se pueden adiestrar, pueden aprender el autocontrol, pueden aprender secuencias lógicas, ¿no? Esta inteligencia es muy humana también, ¿no? Porque los humanos tenemos el cerebro tan desarrollado, pero bueno, a veces parecería que no, pero eso espero, ¿no? Pero sí que mucho, vamos ya a la tercera fase, que es ir más allá de lo práctico o lo biológico, sino ir ya a niveles profundos, no tanto el cómo lo hacemos, no tanto un aspecto instrumental, sino encontrar el porqué, ¿no? Un poco el sentido. A veces hacemos cosas que carecen de sentido, pero si tienen un porqué, está justificado. Es decir, lo importante es esto, poder encontrar un aspecto personal en este uso racional. Y aquí ya está la caracterización de la inteligencia espiritual que formula Dana Zohar e Ian Marshall. La inteligencia espiritual, que es también algo que tenemos que tener en cuenta al relacionarnos con las otras personas o para trabajarlo en nosotros mismos, esto nos va a permitir, es aquella inteligencia, capacidad que nos permite afrontar problemas de significados y valores. Es decir, ¿qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué valor tiene para mí esto? ¿Y qué valor tiene para ti? Si podemos trabajar esto de forma empática y poder distinguirnos, estamos usando un discernimiento, cierto discernimiento espiritual. Determinar nuestro camino vital y trascender el dolor, el sufrimiento. Podemos decidir, ¿no? Cuanta más espiritualidad desarrollemos, más discernimiento tendremos sobre nuestro propio camino y cómo solucionar el dolor, el sufrimiento, qué respuesta damos en función a nuestro camino, a nuestro propósito, en quiénes somos, cómo resolvemos esta situación, qué respuesta damos, cómo nos comportamos a nivel emocional. La inteligencia espiritual sería una suma entre la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples. Nos permite ser flexibles, adaptarnos, resilientes, ¿no? Ante una crisis, poder desarrollar hábitos que nos favorezcan y que no nos perjudiquen, poder rectificar, eso es esencial. Esta flexibilidad muy necesaria también, que se ve sobre todo en muchos casos, esta flexibilidad se ve debilitada, ¿no? Y ahí hay como una rigidez que nos bloquea en esta encrucijada que es la crisis, con C. Pero cuando somos flexibles decimos, bueno, pues nos podemos adaptar, ¿no? Es complicado, es todo un arte desarrollar esto, es paciencia, aceptación, trabajos emocionales, pero bueno, al fin y al cabo esta apertura a la experiencia, como nos habla Carl Rogers, la apertura a la experiencia es clave para trabajar esta flexibilidad con una mirada positiva y adaptativa, para ir adaptándonos. Y luego ya está la parte de pensamiento moral o ético, ¿no? La espiritualidad se relaciona mucho con la moralidad también y la ética en cierta medida. Por lo que por esto todo, bueno, hoy en día hay tantos movimientos que asustan, ¿no? A nivel social, pero todos estos movimientos que surgen de sensibilización con el medio ambiente, reluctancia de crear daños innecesarios, ¿no? Pues
Estamos ya, bueno, en la Edad Media o no tan atrás, no tan atrás, en la época colonial decíamos, está bien esclavizar, ¿no? Está bien todo esto, decíamos. Así pensaba el ser humano, ¿no? En esa época, pero ahora, claro, cada vez nos concienciamos más. Vamos a evitar daños innecesarios, vamos a evitar la discriminación, vamos a evitar el peso del estigma, sobre todo para la psicología clínica. El estigma tiene un peso muy potente, muy destructivo en ciertas ocasiones y todo esto pues puede perjudicar a la persona más que ayudarla. Entonces, vamos a promover lo positivo, vamos a promover crear daños innecesarios, ¿no? Y en este caso, con el pensamiento crítico y con cierta facilidad para estar en contra de las convenciones, porque este progreso a veces se da criticando lo que ya existe. Si nadie hubiera criticado la esclavitud, seguiría siendo como era y bueno, aún existe mucho, por lo que vamos avanzando, pero aún en estos dos puntos muy, muy útiles. Y sobre todo una capacidad espiritual muy potente es la inspiración a través de nuestras visiones de vida, de nuestros significados y valores. Estas visiones y valores va a ser lo que nos va a inspirar más y no se trata de tener una visión normal o un valor normal o deseable, sino se trata de poder tener una experiencia positiva de vida dentro de las visiones y de los valores que tenemos, o sea, dentro de quiénes somos, vamos a aceptar, vamos a aceptarnos y vamos a ser aceptados para poder cultivar estos valores, cultivar estas visiones que nos ayudarán a inspirarnos y a seguir el camino que sobre todo tiene el único objetivo de llevarnos a la armonía, como hemos visto, a esa brújula completa, ¿no? A la armonía en nosotros mismos, a la armonía con los demás y la armonía con el mundo. Eso es lo más esencial de alguna forma. Da igual si somos zurdos o diestros, da igual si somos de izquierdas o de derechas, al fin y al cabo, lo importante es cultivar este valor personal y que todo parta desde el respeto mutuo y la convivencia positiva, tanto para uno mismo y como en la comunidad que vive y en la naturaleza, ¿de acuerdo? Incluso no podríamos hablar, yo creo que no podríamos hablar de bienestar sin tener en cuenta la naturaleza. Podríamos ser todos felices, pero si contaminamos el medio ambiente, bueno, eso sería un debate, ¿eh? Si contaminamos el medio ambiente, podríamos hablar de salud. Si todos decimos, "Oh, estamos súper bien, no hay virus, no hay crisis, no hay nada, pero nos cargamos el planeta, ¿no?". En este caso, yo creo que no podríamos hablar de salud hasta que no sea todo entero, ¿no? Una brújula fija que no tiemble. Ostras, eso es un debate, Josep, sí, ¿eh? El debate, ¿qué Sí. pensáis? Después de haber visto esto, porque ahora ya queda. Madre mía. Tendría Sí, capítulos. ahora ya cerraremos un poco. Ahora ya cerraremos un poco, por lo que si queréis pensar, ¿qué diríais? Si alguien quiere preguntar algo así hasta aquí. Yo hablaría, pero os escucho primero. Claro, claro. Quien quiera, ¿eh? Podéis participar si queréis. Uy, ha habido silencio. Sí, Que la sí. brújula, que la brújula tiene que estar. Es que no te quería interrumpir, Josep. Claro. Lo que has estado comentando, el tema de la brújula, jolín, pues es que va todo en un conjunto, ¿no? Entonces, pues bueno, la brújula, pues que vaya así, fija. Hay momentos que se va un poquito para un lado, otros momentos para otro, ¿no? Pero encontrar un equilibrio. Y me parece que la espiritualidad con psicología, o sea, ayuda una barbaridad. Es lo único. Y ahora os escucho. Que te animo porque me encanta
esto, la verdad, o sea, es la primera vez que lo he visto, ¿no? Porque unos tiran para espiritualidad, otros tiran para psicología, ¿no? Y luego en el sentido de psicología, pues luego está el estado clínico y todo eso, que es Claro, que esto es un debate, por así decirlo. Discúlpame, Josep, pero bueno, prefiero escucharos y, joder, que te animo un montón, que me ha gustado un montón dar contigo y estar en este Zoom. Y ya doy pie a gracias. los demás, ¿vale? Gracias, chicos. Gracias, gracias. Bueno, Hola, falta la hola. conclusión, ¿eh? Vamos ahí. David. Hola, soy Marc. Ah, Buenas Marc, tardes. Marc. Genial, es Disculpadme verdad. primero de todo porque he tenido unos problemitas con el ordenador. Este Vale, ordenador no vale. lo sé utilizar mucho, entonces no lo tengo controlado. Y entonces ya lo miraré a ver, pero he mirado los permisos y no sé por qué bueno, que está como bloqueado y no acaba de funcionar. Ya lo miraré. Y nada, disculpadme, me parece súper interesante, Josep, lo que sería este taller que estás haciendo, la verdad, y prometo ponerme Gracias. las pilas, porque la verdad que me tienes aquí enganchado totalmente y disfrutando de tu maestría, ¿vale? Un saludo a todos. Gracias, Gracias. 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 Gracias por la valoración, chicos. Y me alegro un montón que sea de provecho. Es que sí es un tema muy importante. Y Y muy detallado. es algo nuevo realmente, ¿eh? Aquí podríamos haber hablado también de la psicología transpersonal de Ken Wilber, ¿vale? Que sería un punto intermedio quizá entre la psicología existencial y la psicología más espiritual. Pero Ken Wilber habla de las religiones, Ken Wilber habla incluso de usar psicodélicos en terapia, estados alterados de conciencia y todo eso yo considero que no es necesario porque tenemos nosotros nuestras propias herramientas. O sea, yo considero que nacemos siendo genéticamente, personalmente, orgánicamente y personalmente, mentalmente capaces de tener toda una vida plena. Entonces, mm, hay De debate, poder hay vibrar debate. más, ¿no? Subir la vibración, tener una vibración más alta, ser más receptivos y fluir mejor, ¿no? En general en la vida, en las situaciones que Claro, tenemos. Bien, correcto, claro, eso es. eso es. Gracias, chicos. Bueno, si alguien quiere comentar algo más, A Aurora. mí me ha gustado mucho. Es como que cuando vas cogiendo, vas escuchando y vas como equilibrándote y dices, de aquí no, para acá no, y te vuelves a estar, a quedarte equilibrada. Y es como ha sido como un punto medio que ni has estado para un lado ni para otro, sino un punto medio. Y me ha gustado, me ha gustado. Muy bien. A mí me ha parecido Punto impresionante, la medio. verdad. Pero es que, Sí. bueno, ya no impresionante hoy el Zoom, sino, Josep, he dado contigo hace quizás 2 días o 3 que te di a seguir. Soy Bego, ¿vale? Vale, sí, Y ya te lo comenté por WhatsApp, hoy, perdona, por WhatsApp, por el TikTok, que me parece impresionante. Es un conjunto Mm. muy, muy interesante, la verdad. Y bueno, en definitiva. A ver, para gente, ¿no? Pues para gente que necesita, ¿no? Y que lo vean realmente, porque si no lo ven, no hay nada que hacer, ¿no? Y me Claro. parece, o sea, excepcional, me parece excepcional. Y es lo único que no sé, que me ha encantado. Me ha encantado el Zoom, me ha encantado dar contigo y estar aquí. gracias, gracias. Qué guay. Muchas gracias, chicos. Pues ahora afrontamos los últimos 10 minutitos, la recta final. Vamos muy bien de tiempo, porque lo previsto era esto, máximo 2 horas, y normalmente hacemos 1 hora y media, lo que al principio, como hemos hecho esa introducción, meditación y tal, un poquito, pues por eso se ha alargado un poco más, pero genial. Entonces, muchas gracias sobre todo por las valoraciones. Eso sin duda ayuda a seguir y a profundizar aún más en esto, aplicándolo en las terapias y en el alcance, pues comentándolo entre personas, entre colegas, entre compañeros, pues para poder
dar más visibilidad a estas necesidades o capacidades, como vemos, humanas, personales, que son muy útiles para transitar este camino en muchas ocasiones. ¿Vale? Por eso, esta inteligencia, la capacidad, quizá no del todo esta inteligencia, sino la capacidad, es la espiritualidad, diríamos. La inteligencia como más capacidad espiritual, no inteligencia racional, ¿eh? Porque bueno, ahora hemos como desconectado un poco, pero me refiero a esta tercera fase, ¿no? Más al porqué, la inteligencia discernitiva, el porqué, ¿no? Formularse los porqués más que como el cómo o lo más, si alguien tiene la razón o no, sino por qué, ¿no? Es la base para superar el sufrimiento y alcanzar el bienestar, así como esta armonía o el centro, digamos, del ser, de estas direcciones. Esto precisamente es lo que busco en el proyecto de psicología espiritual y existencial, promover la espiritualidad como parte esencial de nuestra experiencia, ¿vale? Es decir, una psicología que tenga estos pilares, por una parte, de la espiritualidad, de los valores personales, de los valores comunitarios, incluso. Psicología espiritual existencial nace con el estudio que hice en Gambia, ¿no? Es un proyecto más comunitario a partir del máster que hice de cooperación, desarrollo y acción comunitaria. Luego publiqué el libro que tenéis aquí abajo también en la imagen de Psicología Espiritual Existencial, ¿vale? Y este libro pues es como la síntesis, no, pero es el punto de partida. Vale, ahora estoy también trabajando en otras cosas para seguir desarrollando porque una vez se da el punto de partida o este primer proyecto, se aprende mucho más con la práctica, con el día a día, con el contacto con las personas en redes sociales, haciendo el taller, con opiniones, comentarios, sirve muchísimo para aprender y siempre para mejorar. Entonces, por eso, con el proyecto seguimos promoviendo estas capacidades para superar las necesidades que puedan quedar insatisfechas. También, sobre todo, a través de redes sociales, el grupo de WhatsApp del cual formáis parte, hay muchas personas ahí que colaboráis, pero también hay personas que han venido a terapia conmigo y eso pues se agradece muchísimo ver cómo se crea esta sinergia, ¿no? De comunidad, realmente una comunidad unida en este bienestar, ¿no? Bienestar personal y comunitario para favorecer la resiliencia de quien lo necesite y el poder sentirse parte de esta comunidad que busca algo en común, ¿no? Que es conocerse a sí mismos y estar en un entorno positivo, en donde se crea esta metodología de búsqueda interior, búsqueda de simbólica interior y sobre todo para cultivar este propósito de crecimiento, para aportar bienestar, paz, tranquilidad a uno mismo o conexión, lo que hemos visto al principio, ese triunfo, ¿no? Que puede tener muchísimas formas y sobre todo para la comunidad, para poder formar parte del triunfo de los demás. Eso yo creo que es la felicidad máxima. Es, bueno, en la sociedad de hoy en día podría ser una utopía, pero no por eso no es un propósito digno de seguir, ¿no? Es un camino realmente. Así que ese es el proyecto. Me alegro muchísimo que hayáis participado en el taller y que nos Pues, hayamos conocido más. pues Muchísimas yo creo- gracias, chicos. Josep, te felicito mucho por los contenidos. Me sabe mal porque me habría gustado haberme enganchado desde el principio, porque sé Vale, que habría colaborado y sé que habría estado en lo que sería en el debate, pero igualmente me ha encantado y he visto que muy bien los temas, o sea que por mi parte, chapó, ¿vale? muchas gracias. Muy bien, Muy perfecto. bien expresado, muy bien dialogado. Nos ha Sí. llegado. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias, gracias. 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 Ahora comento, bueno, la sorpresa, ¿vale? El punto final, el noveno punto, lo último, es que tengo el curso de apertura del loto, ¿vale? El viaje hacia la paz interior, en donde incluyo contenido
digásemos, parte de este taller está incluido en el curso y hay más contenidos. Se profundiza más en el propósito, profundizamos más en la espiritualidad, profundizamos más en la resiliencia, ¿de acuerdo? Es una duración de más de 3 horas y media, son unas 3 horas 45, y se incluye en el curso, ¿vale? Por si os interesa, un test de análisis existencial, que es el PIL test que uso en el libro. Lo tengo ahí en español, pues para que lo podáis usar vosotros, en vosotros mismos. Y todo el curso pues incluye también 4 actividades experienciales, es decir, actividades que podéis hacer para poder experimentar un poco más todo lo que hemos ido viendo, cómo actúa la naturaleza para observar, para meditar, ¿de acuerdo? Además que accediendo al curso también tenéis un descuento del 30% en las consultas. Este curso vale 19,99, vale 20 euros, pero ahora por motivos del Black Friday le he hecho el descuento, ¿vale? Está a mitad de precio, a 9,99 euros, hasta el viernes 24. Para ello podéis Wow. usar el código, ¿vale? Podéis usar el código Black Lotus Ujú. y poder acceder al descuento y al curso por siempre, ¿vale? Está alojado en la página de Hotmart, por lo que puede ser que tengáis que crear un usuario y contraseña, pero podréis acceder al curso y al contenido. ¿De acuerdo? Genial. Igual, Eh, muchas gracias. Pues muchas Gracias. Muy gracias, Inge. interesante. Gracias. Genial, Muchas muchas gracias. gracias, chicos. Pues ¿Hay alguna información más de este curso? sí, sí, sí. Bueno, os lo dejo, si queréis tanto colaborar como participar en el curso y todo, os dejo toda la información en el enlace siguiente. Vale. Yo luego echaré un vistacito a ese enlace, ¿vale? Mm. Y Genial, bueno, genial. yo ya te comenté ayer, creo que te comenté ayer en el TikTok, que a mí lo que me apena es el no haber estudiado psicología. He leído mucho, ¿vale? Y aparte experiencias, evidentemente, que cada uno tiene. Y en base a esas experiencias, pues vas creciendo, ¿no? Sí, Y aparte de esas experiencias que vas creciendo, pues ya desde chiquita, ¿vale? Pues es algo espiritual, que siento pues bastante cosas, como por ejemplo la fotito que has puesto de la rosa con el universo, yo no la he visto en base a los enamorados, ¿vale? Ni yo la he visto en el universo por todas las almas que hay, ¿no? Y ese cordón umbilical que tengo yo hacia el universo, ¿no? Es que es entrar en un debate, Josep, ¿vale? claro, Es entrar en un hemos, debate. claro, es que hemos reflexionado un poco sobre Es, desde mi punto es- de vista también en el taller, claro, yo pero por soy más supuesto, espiritual, yo soy muchísimo más espiritual y en base a, ¿cómo decir? Tema psicología me ha encantado siempre, ¿no? He sido un poco así, llamémoslo rebelde, ¿vale? Para no estudiar. Ay, ya. Bueno, Perdonar, tengo un perrete y se ha tenemos que ido. salir a la calle. Vale. Vale, vale. Muchísimas gracias. Eso Gracias. es todo, chicos. Pues No sé muchas cómo se gracias. sale de aquí. ¿Cómo se sale de aquí? Ahora detendré la grabación. Bueno, yo Pues lo dejo eso, aquí que tengo que salir con el perro. Un beso y espero a la siguiente. genial. Hasta luego. Muchas gracias. Que Cristina, vaya hasta bien, luego, Celestina, que gracias. vaya bien. Josep, ¿me oyes? Sí, ahora sí, ahora sí. Ay, es que Se ha justamente me ha caído, ¿no? llamado mi hijo y se me ha cortado. Claro, no, Y no pasa nada. que Es sin decir más, eso, que estamos solos nosotros dos o hay más. Y no, yo, no, Paula. estamos, yo Ah, vale, estamos. también. vale. Han Que salido justamente me ha llamado mi hijo, un par de disculparme, personas, ya hasta creo. me he perdido. Que, Una persona ha salido. Sí, sí. que en el enlace que nos envíes, pues bueno, ya sin más, que me ha parecido una pasada, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Y eso, sí, hablamos de que podemos hablar de espiritualidad, por supuesto, pero claro, cada uno tendrá una visión totalmente distinta. Pero eso es lo efectivo realmente, ¿no? Que cada uno tiene
su lenguaje, cada uno tiene su significado o su idioma, podríamos decir, sus espiritualidades. Y yo estoy muy de acuerdo en que todos nos comprendemos. Digásemos, por muy distintas que sean las espiritualidades o por muchos símbolos distintos que sintamos o que estudiemos y tal, hay un lenguaje único de alguna forma, que nos permite comunicarnos efectivamente, porque la espiritualidad trasciende totalmente los idiomas o de alguna forma las ideologías de alguna forma, ¿no? Y entonces todo es complementar. Así que muchas gracias ¿Qué tal el abrigo? por formar parte, Vamos, el muchas gracias abrigo. por Venga, estar aquí es que te lo pongo. y bueno, espero que vaya genial el día, la semana, que vaya genial y nos vemos en el grupo, Igualmente. seguimos hablando y aquí estamos, un servidor y que vaya Muchísimas genial. gracias. Muy buenas Gracias, noches. Josep. Muchas Un gracias, placer. Pedro. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta Vaya luego. bien. Chao. Divino, divino, divino. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.